El increíble viaje de un joven italiano que creó la Bugatti y enfrentó una tragedia conmovedora. Marco siempre había soñado con construir el auto más veloz del mundo, un Bugatti que desafiara a los límites de la velocidad. Desde pequeño su abuela le decía que cada tornillo tiene su lugar, y su abuelo, un mecánico venerado en su pequeño pueblo italiano, le enseñó a amar la mecánica. Sin embargo, esa inocente y brillante aspiración se tornó oscura cuando su abuelo sufrió un accidente que lo dejó postrado en una cama de hospital. La necesidad de cuidar de su familia pesaba cada vez más sobre sus hombros, y las dudas sobre sus capacidades lo ahogaban. En ese taller, lleno de herramientas oxidadas y vehículos en recuperación, el aire olía a aceite y polvo, un refugio en el que antes imaginaba su futuro. Ahora, cada rincón le recordaba lo que podía perder. Continuar con su sueño o quedarse a cuidar de su abuelo. La presión y el temor se instalaban en su mente como un eco constante. Cada segunda que pasaba, una pregunta resonaba: ¿debería rendirme? Mientras la angustia lo consumía, conoció a Sofía, una ingeniera que brillaba con ideas innovadoras. Ella lo empujó a no rendirse, a luchar por lo que había soñado. En sus charlas, en cada mirada, Marco descubría una chispa que había creído extinguida. Sin embargo, cada conversación sobre sus sueños le recordaba el dolor de verlo postrado en una cama, de sentirse atrapado entre la pasión y el deber. La imagen de su abuelo sufriendo lo marcaba, cada lágrima que brotaba de su rostro lo atormentaba más. La noche antes de inscribirse en un prestigioso concurso automovilístico, su mente estaba sobrecargada. La fecha del concurso se acercaba, cada día presentando un nuevo dilema. En una esquina de su mente la imagen de su prototipo de Bugatti relucía, una obra maestra en la que había puesto su alma. Pero en la otra, su abuelo, como sus ojos se apagaban cada vez que mencionaban el nombre del nieto que se había alejado de casa para perseguir sus sueños. La respiración de Marco se tornaba irregular, su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿Sería egoísta dejar todo de lado? La culpa lo abrazaba como una sombra. Mientras su abuelo luchaba por recuperarse, el joven se confrontaba con su deseo de ser más, hacer más y ser alguien que marcaría la diferencia. Esa idea dulcemente seductora chocaba con la realidad que lo rodeaba, donde cada tornillo tenía su lugar, pero el camino hacia su sueño parecía lleno de bifurcaciones y abismos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso se acercaba con una urgencia insoportable, y la ansiedad se hizo un compañero constante. La presión de demostrar su valía frente a quienes lo subestimaron era abrumadora. Marco se encontró atrapado en la telaraña del miedo y la ambición. La imagen de su abuelo, enfermo pero combativo, aparecía en sus pensamientos. ¿Debería perseguir su propio destino o aceptar el peso de la lealtad familiar? A medida que pasaba cada minuto, la decisión que debía tomar se volvía más apremiante, más significativa. Todo lo que había soñado y había querido ser se entrelazaba con el deseo de honrar a su familia. El ruido del motor de su creación resonaba en su mente, haciéndolo dudar de su propio corazón. Marco sabía que el desenlace de su vida en ese instante crucial podría cambiarlo todo para siempre. La lucha entre el reconocimiento personal y el dolor de la responsabilidad lo tenía al borde de un abismo sin fondo. Marco despertó con el murmullo del alba filtrándose por las ventanas del taller. La luz del día trajo consigo la presión del inminente concurso. Se sentó en el borde de su cama, tentando a la respuesta que no llegaba. Su mente estaba en un vaivén incesante, la voz de su abuelo pidiéndole que siguiera, mezclada con el eco de su propia duda. ¿Egoísmo o valentía? La decisión parecía fútil, como un tornillo que nunca encajaba. Decidió concentrarse en su creación. Su Bugatti era más que un auto, era un símbolo de sus anhelos. Cada línea, cada curva había sido esculpida por noches de insomnio y esfuerzo. Mientras recorría los rincones del taller, notó cómo su propia sombra se había convertido en un peso palpable, un recordatorio de sus temores, de la carga que sentía por su abuelo.
Sin embargo, más que eso, era una manifestación de su deseo de liberarse. Cuando dio el primer paso hacia el auto, dejó que el roce del metal frío se transformara en un refugio. Mientras ajustaba los componentes, las herramientas parecían cobrar vida, el sonido de su motor, un canto a la posibilidad. Cada giro del destornillador, cada ajuste, lo hacía sentir que la esperanza se avivaba. Pero al mismo tiempo, la culpa lo acechaba como un lobo silente. La idea de volar alto le parecía un acto de traición, aunque su esencia le susurrara que el vuelo era inevitable. El día del concurso, la atmósfera estaba cargada de expectativas. Desde la distancia, vio a otros competidores y cómo sus vehículos brillaban bajo el sol. En su pecho una tormenta de inseguridad y determinación luchaba por hacerse espacio. Las miradas de los asistentes lo atravesaban como dagas, susurraban dudas o deseos. Antes de entrar en la pista, se detuvo un momento para resaltar a su abuelo en su mente. No me dejes, pensó sintiendo un nudo en el estómago. La imagen de aquel viejo mecánico luchando por levantarse se convirtió en la flama que necesitaba. Se repetía a sí mismo: por él, por mí. Tenía que honrar su legado, la familia que había defendido su sueño pese a las adversidades. Al salir al circuito, el rugido del motor resonaba como un eco de su propia voluntad. La adrenalina reemplazó a la ansiedad y la ambición superó a la duda. Mientras aceleraba, el mundo se desvanecía, solo existía él y su Bugatti, desafiando cada límite. Pero cada vuelta al circuito era también un recordatorio de su pasado. Las risas con su abuelo, las noches de aprendizaje en el taller, todo lo que había construido, ahora giraba en torno a un solo objetivo: despegar. Mientras cruzaba la línea de meta, un nuevo dilema se planteó en su mente. El futuro podría ser brillante, pero ¿a qué precio? La pregunta lo atormentó mientras un grito de triunfo brotaba de su pecho. Las miradas se posaron en él, los aplausos resonaban, pero su mente ya se sumía en otra reflexión. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los demás, sino a sí mismo. En medio de la celebración, un mensaje llegó a su dispositivo que hizo que su estómago se encogiera. Era un recuerdo de su abuelo, una nota que nunca había abierto. Recuerda, Marco, incluso el motor más fuerte necesita una pausa para enfriarse. ¿Qué significaría esto para su futuro? La tensión se intensificaba. ¿Era una advertencia o un consejo? La necesidad de descubrirlo lo empujaba a un abismo de preguntas. ¿Podría equilibrar sus sueños con el legado que llevaba en su corazón? Una revelación inquietante se acercaba. El eco de la nota reverberaba en la mente de Marco mientras se apartaba del bullicio de la celebración. Se deslizaba entre los asistentes, aún envuelto en la adrenalina del triunfo, pero un nuevo peso se había posado sobre sus hombros. Una pausa para enfriarse. ¿Acaso su abuelo sabía que el éxito, más que un resultado, era un proceso que debía ser gestionado con sabiduría? En medio de esos pensamientos, Marco decidió regresar a su taller. Era el único refugio donde podía despojarse del ruido exterior y confrontar sus emociones. La puerta de entrada chirrió al abrirse, y el familiar olor a aceite y metal le dio la bienvenida. La luz del atardecer se filtraba entre las grietas de las ventanas, creando un ambiente casi místico. Frente a su Bugatti, se sentó en un banco de trabajo que había pertenecido a su abuelo. Empezó a repasar cada detalle del auto con una mirada analítica. Era hermoso, sí, pero también era una extensión de sus inseguridades. Toques de ingenio deslumbrante se mezclaban con las sombras de su propia mente. Con cada destello de genialidad, surgían también las preguntas: ¿había hecho lo correcto al seguir su sueño? ¿Cómo podía continuar sin traicionar su recuerdo? Mientras buscaba respuestas, sus pensamientos se dirigieron a la relación que siempre había tenido con su abuelo. Más que un mentor, había sido su brújula en un mundo a menudo abrumador. Marco recordó las enseñanzas que lo habían guiado durante años. Cada error es un peldaño hacia el éxito, solía decirle, mientras lo alentaba a desarmar y volver a montar motores. Esa búsqueda del conocimiento era lo que le había transmitido, pero ahora se sentía un poco perdido. Con un soplo de determinación, se levantó y tomó una herramienta. No solo iba a revisar el Bugatti, cada movimiento formaría parte de un proceso interno de reconstrucción personal. Hizo ajustes, refinó los detalles y mientras trabajaba, empezó a contemplar la idea de dar un paso atrás para avanzar de forma más contundente. Su abuelo siempre había defendido la importancia de la paciencia en el arte de la mecánica,
y Marco comenzó a entender que esa misma lección se aplicaba a su vida. Con cada giro de la herramienta, una parte de su mente se liberaba, transformando la culpa en claridad. Podía permitir la fragilidad de la pausa en un mundo que valoraba el avance constante. La respuesta empezó a formarse en su corazón, solo así podría realmente honrar el legado de su abuelo, no como una sombra, sino como un verdadero sucesor. Mientras la noche caía, un nuevo giro en la narrativa de su vida se planteaba. Es hora de redefinir la carrera, pensó. No se trataba solo de ser el mejor en la pista. Marco comprendía que su viaje personal significaba interactuar con su realidad sin perder su esencia. Pero, ¿qué pasaría con ese deseo de reconocimiento? Era posible que su búsqueda de éxito no fuera únicamente para él, sino también para recordar a su abuelo de una manera más profunda. Las preguntas quedaron suspendidas en el aire mientras miraba por la ventana hacia las estrellas. Había un dilema nuevo que enfrentar: debería reconsiderar su enfoque o arriesgarlo todo en busca de esa victoria que podría no llenarlo como pensaba. Una inquietud se formó en su pecho, pero esta vez no era solo inseguridad, era el inicio de un camino introspectivo que podría cambiarlo para siempre. Justo cuando el silencio envolvía el taller, una nueva notificación iluminó su dispositivo. Era una invitación a un evento de prestigio en el mundo de la automoción. El premio era tentador, pero ¿realmente deseaba participar o seguía buscando un propósito más allá del triunfo? Con el pulso acelerado, Marco se vio frente a una elección crítica: ¿abrazaría el desafío o buscaría el momento de la pausa? Los ecos del pasado y las posibilidades del futuro parecían urgirlo hacia una decisión. El momento de la verdad se acercaba. Marco se sentó al borde de su banco de trabajo, la invitación a la gala de automoción aún brillando en su pantalla. Las palabras «un premio inigualable» parecían gritarle desde el dispositivo, desafiando su reciente decisión de dar un paso atrás. Su mente giraba en torno a la posibilidad de destacar en un evento que podría catapultarlo a la fama, pero una voz interior le susurraba que quizás, solo quizás, ese reconocimiento no era lo que realmente necesitaba. Con cada reflexión, su cariño por el Bugatti se entrelazaba con un nuevo entendimiento de lo que significaba ser un verdadero piloto. No se trataba exclusivamente de las victorias, sino de la pasión, la historia y el legado. Se preguntó si su abuelo, con su inagotable ingenio y sabiduría, habría querido que Marco persiguiera meramente el oro, o más bien, la autenticidad en cada paso que diera. Decidido a encontrar claridad, cogió un cuaderno desgastado y comenzó a escribir. Empezó a trazar el mapa de su vida, anotando cada objetivo, cada emoción, cada reto y cada victoria que había experimentado. Este ejercicio se convirtió en una especie de meditación activa. Mientras rabia, dudas y esperanza se deslizaban sobre el papel, su corazón se sentía menos pesado. Cada línea, cada palabra constituía un pilar en la reconstrucción de su propósito. Sin embargo, las sombras del miedo a fracasar lo acechaban. Quería honrar el legado de su abuelo, pero lidiar con la sombra de una pérdida era complicado. Las ideas de continuar su legado, de ser el sucesor de un maestro, cohabitaban con el frágil temor de no estar a la altura. A menudo se preguntaba si su abuelo había experimentado emociones similares en su camino hacia el éxito. Con el cuaderno cerrado y la determinación renacida, se dirigió de nuevo al Bugatti. Decidió que antes de tomar una decisión sobre la gala, sería esencial darle una nueva vida al auto que tanto significaba. Al trabajar en él sentía más que metal frío, cada tornillo, cada pulido llegaba a ser una lección de vida, una conversación íntima con su abuelo. Era un ritual que lo conectaba con sus raíces, evocando memorias que superaban el tiempo y se adentraban en la esencia de su ser. Sin embargo, uno de los tornillos se atascó repentinamente, fastidiándolo. Marco sintió una mezcla de frustración y nostalgia, como si el auto mismo le dijera que había vínculos que necesitaban ser despegados para entender la verdad oculta. Tras varios intentos fallidos, una voz interna insistente le recomendó dar un paso atrás, evaluar la situación y regresar con una nueva perspectiva. Marco se sentó, respiró profundo, y se permitió reflexionar sobre el significado de esa simple barra de metal. Había momentos en los que el esfuerzo y la presión se volvían abrumadores, momentos donde una pausa se convertía en un acto de valentía, no de debilidad. Solo en la quietud podía encontrar la claridad que necesitaba, así que se alejó del Bugatti una vez más, dispuesto a no forzar el avance, sino a cultivarlo en tiempos de calma contemplativa. Mientras se movía por el taller, notó un viejo banco lleno de herramientas olvidadas, reliquias de trabajos pasados.
Se preguntó si, al igual que esas herramientas, algunas de sus propias habilidades habían sido pasadas por alto. Se acercó, sacó un par de destornilladores que habían estado leyendo polvo por demasiado tiempo, y decidió practicar algo que había postergado por miedo a no ser lo suficientemente bueno: mejorar su técnica de diseño automotriz. A medida que se sumergía en una rutina recién descubierta, una chispa de creatividad comenzó a brotar. La idea de combinar su pasión por la mecánica con el arte del diseño abrió una puerta inesperada. Quizá su papel no estuviera solamente en ser un piloto talentoso, sino en reinventar lo que significaba construir un auto, una herencia que él podría dejar a futuras generaciones. La noche se adentraba y su mente burbujeaba con nuevos conceptos y visiones. Pero justo cuando estaba a punto de marcar un nuevo camino, la notificación en su dispositivo se iluminó una vez más, recordándole la inminente gala. La tensión se disparó. Había labrado un nuevo sentido de dirección, pero iba a renunciar a una oportunidad clave en su desarrollo profesional. El dilema era inminente. Abrazar la tradición o arriesgarse a innovar, honrar un legado o crear uno propio. La noche prometía revelaciones y decisiones cruciales, pero había algo más que lo aguardaba. Una figura conocida aparecía en el horizonte de su mente: su mentor, su abuelo. ¿Qué decisión tomaría entonces, cuando recordara la esencia de su enseñanza? Con el corazón latiendo en su pecho, Marco se preparaba para enfrentar la encrucijada que cambiaría el rumbo no solo de su carrera, sino de su vida misma. La pregunta quedaba: ¿se atrevería a redefinirlo todo una vez más? Marco contempló el brillo del Bugatti bajo las luces del taller, cada destello reflejando tanto su herencia como un futuro incierto. La notificación de la gala seguía parpadeando, pero su atención se centraba en la creación que tenía ante él. Sería el arte de diseñar su verdadera vocación. Su mente giraba, fusionando la mecánica con la estética en un esfuerzo por captar el alma del automóvil. Estaba listo para desafiarse a sí mismo, dispuesto a equivocarse en el camino hacia un aprendizaje más profundo. Con herramientas en mano, eligió el destornillador de mayor antigüedad. Era un símbolo, una conexión tangible con su abuelo. Comenzó a realizar bocetos de sus ideas, sintiendo cómo cada trazo le brindaba seguridad y claridad. Visualizaba no solo cómo mejorar el rendimiento del vehículo, sino también cómo contar una historia, la historia de su familia, de su país y, sobre todo, la suya propia. La inspiración se convirtió en una ráfaga explosiva de creatividad. Las líneas que dibujaba en el papel eran más que formas, eran su visión de un futuro donde el legado de su abuelo pudiera ser reinterpretado. De pronto sintió que podía alejarse del temor que lo había estado consumiendo. Un diseño que honraba el pasado y abrazaba el futuro comenzó a tomar forma, haciéndolo vibrar con energía. Sin embargo, ese momento de claridad se disolvió rápidamente cuando recordó la gala. La posibilidad de reconocimiento, de validación por su trabajo, lo instigaba a actuar según un guión que sentía impuesto. Marco sintió una presión renovada. La decisión no era trivial, se trataba de más que asistir a un evento, era sobre el camino que elegiría para su vida. ¿Qué legado quería construir? La ferocidad de su ambición chocaba con la calma de su nueva percepción del éxito. Con el cuaderno en mano, se dedicó a reflexionar sobre lo aprendido al diseñar. A medida que el papel se llenaba de ideas, esbozaba más que un espíritu innovador, cada página era un muro que desmantelaba el miedo hacia lo desconocido. Se dio cuenta de que nunca había creído en sus propias capacidades como diseñador. Esta revelación lo chocó. Quizás no solo se trataba de seguir los pasos de su abuelo, sino de reescribir su propia historia con los conocimientos adquiridos y con su estilo personal. Es posible, pensó para sí mismo. El verdadero impulso venía de adentro y no de los aplausos de una multitud. El auto podía ser más que metal y motores, podía ser un testimonio de su viaje personal, una celebración de la mezcla de pasión, ingenio y coraje. Por primera vez sintió que el potencial no solo existía en las carreras, sino también en la habilidad de crear algo que pudiera inspirar. Mientras el taller se alzaba en silencio, el eco de sus pensamientos reverberaba. Era el momento de enfrentar su miedo, pero no necesariamente a través de la gala. Se trataba de una confrontación con sí mismo primero. Una imagen comenzó a formarse en su mente, un evento donde exhibiría su propio diseño, no como un piloto con un Bugatti condecorado, sino como un diseñador digno de admiración, un creador que ofrecía algo fresco e inesperado.
Un nuevo camino se abría, un camino que implicaba arriesgarse y sin embargo, lo llenaba de vitalidad. Y si, en lugar de participar en la gala para recibir un premio, convocaba a otros para descubrir la próxima gran innovación automotriz. Esa simple idea lo llenó de alegría, podría ser el artífice de su propia experiencia. Al abrir su dispositivo encontró un espacio en blanco que invitaba a ser escrito. Pero justo cuando comenzaba a teclear, una vibración estruendosa interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de su mentor, su abuelo, resonó en su mente: nunca temas desviarte del camino si el destino que visualizas es auténtico. Marco se detuvo parpadeando ante el mensaje, quien le comunicaba que aún habría una conexión incluso en la incertidumbre. ¿Qué decisiones lo llevarían a ese destino auténtico? En ese preciso instante un nuevo propósito lo inundó: la gala. Podría ser solo el comienzo de una gran aventura. Con determinación, fue a buscar el papel y lápiz una vez más, dispuesto a desafiarse a sí mismo. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿se atrevería a dar el paso decisivo hacia su propia historia? El ruido del taller se desvaneció mientras Marco regresaba a la fase creativa, sintiendo que cada línea que dibujaba lo acercaba más a la realización de su visión. La claridad emergente en su mente lo llevó a explorar formas innovadoras, que fusionaban su pasión por la mecánica y la estética con la herencia familiar. Lo que antes era solo un cuento sobre un auto famoso, se transformaba en una narrativa personal, en un legado que estaba dispuesto a moldear con sus propias manos. Sin embargo, el alboroto interno no se desvanecía. Aunque había resuelto no asistir a la gala de una forma tradicional, se encontraba en un dilema sobre cómo presentar su trabajo al mundo. La idea de organizar su propio evento comenzó a tomar forma en su mente. Un lugar donde otros pudieran explorar sus diseños y comprender el significado detrás de cada elemento. ¿Pero cómo conseguiría que la gente se interesara en su trabajo? Luchó contra la ansiedad que crecía en su interior. Esa sensación abrumadora de ser juzgado se apoderó de él, pero en lugar de desalentarse, Marco decidió contraatacar tácticamente. Se propuso establecer un pequeño grupo de amigos y colegas, interesados en la automoción, para compartir sus ideas. Ellos podrían ofrecer retroalimentación, pero más importante aún, podría convertirse en un entorno de validación acompañada de crecimiento. Marco tomó un respiro profundo y comenzó a detallar un plan. Se sentó ante su ordenador y dio forma a correos electrónicos, invitaciones a una reunión informal en su taller. Podía mostrar lo que había estado diseñando, pero también requería los aportes de personas que compartieran su deseo por la innovación. Mientras escribía, sintió que el miedo desaparecía, sustituyéndose por una emocionante expectativa. Al mismo tiempo, ese impulso hacia el diseño se volvía más evidente. Días pasaron mientras trabajaba incansablemente en su proyecto, uniendo la tradición de su abuelo con las técnicas modernas en una amalgama que esperaba emocionar. A medida que perfeccionaba el diseño, se dio cuenta de que estaba empezando a encontrar su voz, una mezcla personal que antes no había sabido cómo expresar. La fecha para la reunión llegó rápidamente. Marco limpió el taller y preparó diferentes bocetos, buscando anticipar preguntas y críticas. Sin embargo, en la víspera, la ansiedad regresó, casi asfixiante. Se cuestionó varias veces si su trabajo realmente era lo suficientemente bueno. Pero en momentos de duda, se acordaba de las palabras de su abuelo, recordando que lo más valioso radicaba en comprometerse con su autenticidad y aprender, sin importar el resultado. La mañana de la reunión, enfrentó un espejo y observó su propio reflejo. Se vio a sí mismo, no solo como el nieto de un legado, sino como la persona que era. Al salir hacia el taller, recogió su creación con orgullo. Al abrir la puerta, las primeras caras conocidas lo saludaron, risas y momentos de camaradería comenzaron a llenar el espacio. Fue allí, en esos intercambios, donde Marco sintió el comienzo del cambio que había anhelado. Dentro del taller, se gestó un ambiente vibrante, lleno de energía y curiosidad. Mientras compartía su visión, se dio cuenta de que cada comentario y cada respuesta eran parte de su viaje, su aprendizaje. Al final de la noche había logrado mucho más que cojearse ante una audiencia, había tejido vínculos de colaboración. A pesar de su creciente confianza, no pudo ignorar un presentimiento inquietante: con cada pequeño logro, había alguien que vigilaba en las sombras, movimientos furtivos que lo convencieron de que esta nueva senda no vendría sin desafíos. ¿Podría afrontar el próximo gran obstáculo que lo acechaba? La respuesta se encontraba al culminar esa velada,
cuando recibió un mensaje inesperado que podría cambiar el rumbo de su historia. Marco despertó con la mente envuelta en una mezcla de esperanza y ansiedad. Había sido una noche agotadora, llena de interacciones que lo habían empoderado, pero el mensaje que recibió aún resonaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Era de un reconocido diseñador industrial, alguien con un prestigio que lo intimidaba. La invitación era clara, una posible colaboración, un paso hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. Pero también olfateaba una presión aplastante. ¿Era realmente capaz de enfrentar un reto de tal magnitud? Al iniciar su día en el taller, Marco se vio atrapado en un vaivén emocional. Cada herramienta de su entorno parecía resonar con sus dudas. A pesar de sus logros recientes, se preguntaba si su trabajo podía sostenerse a la altura de las expectativas que alguien como ese diseñador podría tener. No eran simples bocetos de automóviles, eran expresiones de su vida, de su lucha por encontrar un lugar en el mundo. Decidió usar esa incertidumbre para alimentar su creatividad. Se propuso no solo revisar sus diseños, sino reinterpretarlos, explorando nuevas dimensiones. Se concentró en los elementos que verdaderamente lo apasionaban, aquellos que conectaban su angustia interna con el arte de la creación. La idea era despegarse de lo que pensaba que el mundo quería y, en cambio, establecer lo que él mismo consideraba relevante. Cuando la tarde se deslizó en el horizonte, Marco se sentó en una mesa con un cuaderno abierto frente a él. Sin más distracciones, trató de captar sus pensamientos. Al hacerlo, notó que cada página estaba llena de palabras intensas, escritas con un fervor que irradiaba autenticidad. El proceso lo acercaba más a sí mismo, y lentamente comenzó a notar que ese acto de escribir se transformaba en una catarsis. Con cada mentalidad que exploraba, sus bocetos tomaban una nueva forma. Comenzaban a surgir ideaciones sobre la fusión de estilos, la implementación de materiales sostenibles y un enfoque que apuntaba a la experiencia del conductor más que a la mera estética del vehículo. Se dio cuenta de que su diseño no solo era una línea sobre papel, sino una narración que mezclaba su historia personal con las emociones humanas. Esa conexión era lo que deseaba plasmar. En días sucesivos, su taller se convirtió en un refugio, un lugar donde sus inseguridades se transformaron en combustible creativo. Su grupo de amigos se convirtió en un foco de energía renovada, cada reunión se alimentaba del crecimiento mutuo. Había algo en el intercambio de ideas que le ofrecía un sentido de comunidad, aunque sabía que era el viaje personal el que verdaderamente lo definía. A medida que su trabajo evolucionaba, Marco experimentó un gran avance. Sin embargo, la inquietud del mensaje que había recibido persistía. Se le ofrecía una oportunidad, pero había escuchado rumores sobre la ambición del diseñador. En sus conversaciones con amigos, alguien mencionó que no todos eran sinceros, que algunos estaban dispuestos a pisotear a otros en su búsqueda de éxito. Marco se debatía entre la emoción por seguir adelante y el temor de que esta nueva colaboración lo despojara de su esencia. Esa inquietante dualidad pronto lo llevaría a un dilema crucial, hasta dónde estaría dispuesto a llegar para ser reconocido. Una noche, mientras miraba por la ventana de su taller, un atisbo de resolución asomó en su mente. No solo deseaba ser respetado, sino que entendió que su mayor batalla sería proteger su voz, esa que lo había llevado hasta aquí. La oportunidad casi le rozaba la piel, pero la sombra de una traición acechaba a sus espaldas. La tensión se incrementaba y un nuevo mensaje, esta vez anónimo, llegó a su teléfono. No todos los caminos son seguros, Marco. Ten cuidado. El viaje que había comenzado como un intento de buscar su voz, se volvía cada vez más oscuro. ¿Podría mantener su integridad en medio de las amenazas que comenzaban a hacerse notar? La respuesta, como cualquier desafío personal, se revelaría en su próximo movimiento. Marco pasó esa noche en vela, su mente trabajando en la encrucijada en la que se encontraba. La incertidumbre que había empezado como una chispa se había transformado en llamas, ardiente y casi devoradora. Cada vez que cerraba los ojos vislumbraba el futuro potencial que la colaboración con el prestigioso diseñador podía ofrecerle, pero también le asaltaba el temor a perderse a sí mismo en el proceso. Al día siguiente decidió que era crucial poner en orden sus pensamientos. Tomó su cuaderno, las páginas aún con la tinta fresca de sus más recientes reflexiones, y comenzó a redactar una lista de valores. Esos principios que nunca debía sacrificar, incluso por el éxito más brillante. Compromiso con la autenticidad, respeto por su propio proceso creativo, y fidelidad a su historia personal, esos eran los pilares que debía proteger.
Con el corazón aún acelerado, se dirigió al taller. Observó el espacio en el que tantas guerras internas se batían, y se sintió por primera vez en control. Se propuso enfrentar sus miedos directamente. Comenzó a bosquejar ideas para la colaboración, pero en lugar de seguir las instrucciones implícitas del diseñador, dejó que su propia voz emergiera. Creó un prototipo conceptual que fusionaba su estilo con innovaciones que siempre había imaginado pero nunca trasladado a un dibujo. Mientras daba forma a este nuevo diseño, experimentó un dilema interno. Su deseo de reconocimiento comenzaba a bailar con su necesidad de autenticidad. En esos momentos, la pregunta de qué significaba realmente el éxito se convertía en su mantra. ¿Realmente quería ser un creador reconocido, o más bien uno que se sintiera satisfecho con su propia contribución al mundo del diseño? A medida que transcurrían los días, se esforzaba por ganar confianza en su propuesta. Aunque el posible impacto de la colaboración lo perseguía, también se hacía cada vez más fuerte. En los encuentros con sus amigos, hablaban de sus propias luchas con la integridad y la ambición. Cada conversación lo acercaba más a un entendimiento fundamental: el éxito que buscaba debía alinearse con su identidad. Las palabras de sus amigos calaban en él, ahondando su resolución. Sin embargo, la dualidad de la situación se volvió palpable una noche. Mientras revisaba un correo, notó que había llegado un mensaje directo de la cuenta del diseñador. Sin embargo, al abrirlo sintió un escalofrío. Contenía una advertencia sobre mantenerse en su línea, insinuando que su enfoque innovador podría no ser bien recibido. En ese momento, una oleada de determinación invadió su ser. No permitiría que el miedo y la presión lo moldearan. En lugar de frenarse, se propuso presentar su propuesta tal y como la había imaginado. Si eso significaba enfrentarse a la crítica o incluso arriesgar su oportunidad, estaba dispuesto a afrontarlo. La autenticidad no se podía negociar, ni siquiera por reconocimiento. Sin embargo, la oscuridad seguía acechando. La voz anónima en el mensaje anterior resonaba: no todos los caminos son seguros. En el fondo de su mente se planteaba si este camino lo llevaría a un lugar donde pudiera realmente ser el mismo, o donde acatar las normas de otros lo arruinaría todo. El día de la reunión con el diseñador se acercaba como un tren en una vía directa a lo desconocido. Marco respiró hondo, consciente de que estaba a punto de dar un paso que podría definir su carrera, y aunque la ansiedad apertrechaba su pecho, también despertaba un entusiasmo casi olvidado. Ahora, él definiría su camino. Al dejar el taller esa noche, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: son solo palabras, Marco. La verdadera batalla es en el diseño. ¿Qué significaba realmente esa frase? Mientras se alejaba, una sombra de inquietud se posó en su corazón. Era posible que su verdadero enemigo no fuera el diseñador, sino algo mucho más profundo dentro de él. La respuesta a esa pregunta lo llevaría al límite de su creatividad y fuerza de voluntad. Marco despertó esa mañana sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado días reflexionando sobre su propuesta y, aunque la fecha de la reunión con el diseñador se acercaba, su mente seguía atormentada por preguntas incesantes. Cada paso que dio hacia el taller era un recordatorio de lo que estaba en juego: no solo su carrera, sino su esencia, su autenticidad. Al llegar al taller, el ambiente estaba cargado de tensión. La luz del sol entraba a raudales, iluminando cada rincón y proyectando sombras que casi parecían vivos, como sus propias dudas. Se sentó frente a su mesa de trabajo, su cuaderno abierto, garabateando ideas que brotaban de su interior. Necesitaba encontrar claridad. Entonces decidió seguir un ejercicio que le había recomendado su madre en sus momentos de duda: escribir una carta a su yo futuro. Querido Marco, comenzó a escribir, hoy es un día crucial. Estás a punto de enfrentar uno de los retos más grandes de tu carrera. No olvides por qué empezaste en este camino. Recuerda tus principios: la autenticidad, la pasión, la curiosidad. No te dejes llevar por las expectativas ajenas. Quiero que cuando pienses en el diseño, pienses en lo que quieres expresar, no solo en cómo quieres ser visto. Las palabras fluyeron como un torrente y mientras escribía, una sensación de liberación lo invadió. Mirar al futuro con claridad lo ayudó a desbloquear no solo su impulso creativo, sino también a afianzar su propósito. Sabía que el diseño que estaba elaborando no solo debía ser innovador, tenía que contar una historia, su historia. Esa tarde Marco recibió la visita inesperada de un viejo amigo, Javier, quien había seguido su carrera desde sus inicios.
Te veo diferente, Marco, le dijo con una mirada apreciativa. Es como si hubieras encontrado tu voz. Marco sonrió sintiendo que las palabras de Javier eran un eco de lo que había estado descubriendo en su interior. Siento que estoy en una encrucijada, respondió con sinceridad. La colaboración con el diseñador es importante, sí, pero como sé que no me perderé en el proceso. La conversación se tornó profunda mientras compartían sus experiencias y anhelos. Javier le recordó que muchas veces el camino hacia el éxito está plagado de dudas y que cada uno define su propio sendero. No es el diseñador quien te define, Marco. Eres tú quien tiene el control sobre tu trabajo y tu identidad. Después de que su amigo se marchara, Marco se quedó en silencio, sopesando su consejo. Las palabras reverberaban en su mente y una chispa de claridad comenzó a formarse. Decidió que si iba a presentar su diseño, lo haría con la certeza de que cada trazo y cada color contaría su historia. Pero sabía que ello requería un coraje que aún no sentía por completo. Al caer la noche se sentó frente a su prototipo, trabajando con esmero y dedicación. En cada línea que dibujaba, en cada elección de textura y color, continuaba reafirmando su compromiso con su autenticidad. Pero en la profundidad de su mente una voz persistente le recordaba el temor a la crítica. ¿Qué pasaría si la propuesta era rechazada? Finalmente, con la presentación programada para el día siguiente, Marco miró su creación, convencido de que había puesto todo de sí. Era más que un simple diseño, era un reflejo de su viaje personal, un intento de mantener su esencia intacta en un mundo que a menudo exigía conformidad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente no dejaba de dar vueltas a lo que estaba por venir. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono: estás más cerca de lo que imaginas, Marco. Mañana será un día decisivo. Un escalofrío recorrió su cuerpo al interpretar la frase. ¿Qué significaba realmente decisivo? ¿Sería el inicio de una nueva etapa, o el final de lo que había construido hasta ahora? Estaba preparado para esa confrontación, tanto con el diseñador como consigo mismo. Mientras apretaba los ojos, supo que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y con él, una pregunta crucial: ¿sería capaz de sostener su visión frente a la adversidad? El día de la presentación amaneció con una luz radiante y un aire de expectativa palpable. Marco se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que la oportunidad que había estado esperando se presentaba como un camino bifurcado entre el miedo a la crítica y el deseo ardiente de mostrar su verdadera esencia. Había ensayado sus palabras una y otra vez, pero se dio cuenta de que el desafío no solo residía en las palabras, sino en la forma en que se iba a presentar a sí mismo. Al llegar al evento, el ambiente estaba en ebullición. Vio a otros diseñadores y expertos, todos dispuestos a derramar su creatividad y ambición. Sin embargo, más que las miradas de aprobación, lo que importaba en ese momento era su conexión con su propia historia. Entró al salón con el corazón acelerado, recordando las enseñanzas de su abuelo: la confianza se ha construido en el taller, no en el escenario. Marco se preparó para presentar su diseño. Mientras hablaba, experimentó un cambio interno, cada palabra resonaba con una energía renovada. Explicó su proceso creativo, las dudas que había enfrentado y, sobre todo, la esencia del Bugatti que había creado, una mezcla entre tradición e innovación, un homenaje a su abuelo y un reflejo de su propia visión. La audiencia escuchó atenta y, para su sorpresa, comenzó a ver asombro y admiración en los rostros que lo rodeaban. Marco sintió que las inseguridades que lo habían atormentado se disipaban. La conexión que había logrado establecer era un reconocimiento no solo del talento en el diseño, sino un reflejo de su transformación personal. Las preguntas que surgieron después de su presentación fueron críticas, pero también ofrecieron una validación de su esfuerzo y pasión. Se sintió empoderado por la respuesta positiva y el respaldo que recibió de sus colegas. Al terminar, se encontró rodeado por otros diseñadores que discutían su trabajo, algunos incluso compartiendo ideas y ofreciendo colaboraciones. La incertidumbre inicial se convirtió en entusiasmo. El diseño había abierto puertas para nuevos proyectos, transformando la competición en una red de conexiones significativas. Marco comprendió que no solo había compartido su creación, había abierto un diálogo sobre la autenticidad y lo que realmente significa ser un creador. Ese mismo día, recibió un mensaje de su amigo Javier. Estoy orgulloso de ti, Marco. No solo mostraste un diseño, sino que te mostraste a ti mismo. Eso es lo que importa.
Estas palabras resonaron con fuerza y lo llenaron de una satisfacción profunda. Había logrado cruzar la línea entre el miedo y la autenticidad, y eso significaba más que cualquier premio. Con el paso de los días, las oportunidades aumentaron, y Marco se sintió cada vez más en control de su carrera. No solo había conseguido un reconocimiento como diseñador, sino que su propio taller se convirtió en un espacio colaborativo, donde otros jóvenes creativos se unieron a su búsqueda de innovación. La comunidad que se formó era apasionada y vibrante, todos buscaban encontrar su voz en un mundo que a menudo silenciaba la individualidad. Marco había completado un círculo, aprendió a balancear sus sueños y el legado de su abuelo, encontrando su propia voz sin dejar de honrar su pasado. La batalla interna que había librado no terminó solo en la presentación, sino que ahora se traducía en crecimiento continuo, creando un espacio donde otros pudieran florecer al lado suyo. Al mirar hacia el futuro, Marco no solo estaba listo para enfrentar nuevos desafíos, sino que ahora veía a cada uno como una oportunidad para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo, y para seguir siendo un testimonio de lo que significa ser auténtico y apasionado en la vida. La verdadera victoria había sido construir no solo un automóvil, sino también una vida llena de significado, y en cada giro del motor de su Bugatti sentía el latido de su propia historia. El camino que tomó Marco fue un reflejo de perseverancia, crecimiento y el descubrimiento inquebrantable de su identidad. Las inseguridades habían quedado atrás, y el legado de su abuelo se transformó en una visión renovada que continuaría inspirándolo en adelante. Marco, el joven que había soñado con construir el auto más veloz, se convirtió en un diseñador que no solo logró su meta, sino que también redefinió el concepto de éxito a través de la autenticidad y la conexión. Ahora es su momento de compartir este viaje con ustedes. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Esto alimenta el algoritmo y nos ayuda a brindarles más contenido que inspira y transforma vidas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber de ti. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacer su parte en la comunidad.